tardes, gente, y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Estoy preparando ahora una batería 36 voltios, 10 amperios para un patinete eléctrico, que puede ser Xiaomi, puede ser Ibarroad, puede ser Hellboy. Hay cientos, la verdad, que de marcas, vienen todas desde China. Pero bueno, aquí estoy haciendo una batería, ya la veis. Vale, os explico un poquito cómo voy. Hemos ido celda por celda y le hemos ido poniendo estas tiras en los polos positivos para que no haga contacto el positivo con el negativo y no haga ningún cortocircuito, ¿vale? Le hemos puesto estas tiras, que son unas tiras, bueno, donde se sujetan las pilas bastante bien, la verdad. Y quedan muy bien, ¿eh? Por este lado ya las tenemos todas soldadas, ¿vale? Estamos haciendo una serie con las pilas. Y ahora, ya pues por este lado, tendríamos ya que ir acabando, ¿vale? Sería cuestión de poner esto. Vamos a ver si soy capaz de ir poniéndolo bien. Ahí, 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 ahí. Bueno, estoy metiendo las pilas en los agujeritos para bajar el plástico para abajo. Ahí está. Vale, ahora unos golpecitos para que encaje bien para abajo. Ahí lo tenemos, ¿eh? Perfecto. ¿Os parece? Este lado lo tenemos ya soldado, como os he dicho, y ahora voy a proceder a soldar este. ¿Vale? Aquí hemos empezado con el positivo, que me gusta marcarlo para luego no tener problemas, y negativo. Muy bien. Entonces, ahora es cuestión de seguir la serie, que hemos empezado pues por aquí con el negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Vale. Ahí lo tenéis, que queda en un bloque y queda fenomenal, la verdad, el bloque este de baterías. A ver, ponemos ahí. Eso es, 1, 2, 'Estamos poniendo las chapas para hacer la serie. Bueno, voy a poner solo estas dos, ¿vale? Y lo que voy a hacer es ponerle aquí un poquito de cinta, por si acaso alguna vez se escapan, o sea, alguna pletina o se escapa cualquier cosa metálica, pues para no tener ninguna sorpresa ni ningún chispazo indeseado, le ponemos un poquito de cinta ahí, simplemente así, superpuesta por encima, para no tener problemas, ¿vale? Vente para aquí, que te has metido ahí, eso es, por encima siempre mejor. Ahí. Vale, a ver qué pongo ahí.
móvil aquí para que lo veáis mejor. Ahí está. Vale. Ya es cuestión de ir soldando las piezas, ¿eh? Vamos a meterle un poquito para allí. Ahí. Vale. 10,50. Cogemos el soldador de puntos. Y voy a empezar pues por aquí. Ahí veis cómo va quedando. Los puntos soldados, ¿vale? Seguimos. Es un trabajo de paciencia. Como suelo decir yo, un trabajo de chinos. Bueno, pues ahí veis, ¿no? Cómo va quedando las soldaduras. Soldadura por puntos, con la máquina de puntos que me fabriqué hace ya unos meses. Y la verdad que queda bastante bien, ¿eh? Ahora ya sí que voy a quitar esta cinta de este otro lado. Quito la cinta y sin más, la pasamos a este otro lado. Y ya está soldado. Y ahora sueldo este otro lado. Vamos allá. A ver si no quito mucho la luz para que lo veáis bien. Ahí. Ahí. Bueno, os dejo. Bueno, ya hemos soldado esa tira. Vale. Ahora vamos a hacer ya la parte final. La verdad que estas piezas negras vienen muy bien. La primera vez que las pongo. Lo bueno que tienen es que si tienes cualquier problema con una pila, pues te va a venir muy bien para a la hora de si una pila falla, por cualquier motivo que sea, pues se podrá reemplazar siempre más fácilmente. Bueno, con trabajo, claro. Venga. Ahí os lo pongo más. Venga, vamos a soldar esta tira ahora. Empezamos por este lado. Venga. A ver si se ve bien el puntazo. Ahí lo veis bien, ¿no? Cómo va quedando. Voy a meterle 3. Venga, perfecto. 1, 2, 3. Vamos para adelante. 1, 2, 3. Esto ya os digo que los chinos lo hacen con los ojos cerrados. 1,
Este, como es el positivo, le voy a dar 2, que tampoco me hace falta más. 1, 2. Ahora acabamos esta pletina. Vale. Venga, vamos a darle un toquecito así por arriba. Vale. Y ahora ya quitamos la cinta de este lado y voy a proceder a soldar esta de este otro lado, ¿vale? Venga. Ahora cuando la suelde seguimos para adelante. Bueno, ya hemos soldado las piezas restantes hasta el positivo y el negativo. ¿Vale? Le he hecho una piececita, bueno, con el mismo níquel, la cinta esta de níquel. Vamos a unir ella el final del negativo. He pegado aquí el BMS. Bueno, he puesto un BMS de 35 amperios, aunque vale con uno de mucho menos y más pequeño. En este momento no tengo ningún otro, así que voy a poner este. Entonces esto quedaría tal que así. Vale, vamos a darle unos puntos aquí con la soldadura de puntos. Bueno, voy a empezar por aquí mejor. Y la última pila del negativo. Vale. Y ahora ya tenemos ya todo puesto, toda la cinta pegadita ahí. Ya veis, ¿eh? Esto hay que tirar fuerte para soldarlo, o tirar a mala hostia, ¿no? Para soltar la soldadura por puntos. Por cierto, antes nos he dicho que estas piezas vienen sueltas y son como un Tetris, ¿no? Ya veis que vienen así y se van uniendo y se van uniendo. ¿Vale? Que también te lo puedes ahorrar esta pieza poniendo silicona caliente. Vale. Y ahora ya hemos puesto aquí el BMS y lo que le voy a hacer es ya unirlo ahí al BMS, en negativo al BMS, pero esto ya con un soldador, ¿vale? Le calentamos el estaño que tenemos aquí. Ahí está calentito ya y le metemos ahí. Ahí está el negativo, ¿vale? Ya tenemos el negativo. Vamos, cosa más fácil imposible. El negativo ya está soldado. Al negativo el BMS. Ahora tenemos este de aquí, que es el C-. Este es el de carga, ¿vale? Pues muy sencillo. El cable que va a carga, al cargador que vamos a añadir, que vamos a poner un cable. ¿Qué cable? Pues este mismo. Un cable que tengo por aquí de 6, de sección de 6. Tranquilamente. Se lo vamos a añadir ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a ponérselo ahí. Igual le tenemos que dar un poquito más de estaño. Pues estaño por aquí.
Digamos que esta es la entrada del negativo al BMS y esta es la salida. Voy a darle un poquito de estaño primero al cable. Ahí. Y ahora ya lo unimos aquí ya. A ver si se hace todo líquido. Vale, ya está todo líquido. Quema la mano ya. Ahí está. Estoy sujetando con el dedo, pero quema. Vale, perfecto. Ya ves la soldadura. Ha quedado perfecta. Y tenemos el negativo, pues que corta el BMS. Vale, y esta es la otra punta. Vale. Para que no me pegue el negativo con el positivo, vamos a quitar esta cinta. Y lo que voy a hacer es cogerle, cortar otro trocito de cinta, de tal manera que esta pletina que hemos dejado aquí con mucho cariño le ponemos un poquito de cinta esta, que es cinta especial térmica, para que no me haga contacto con el positivo. El positivo que lo voy a sacar, pues lógicamente, de esto que es positivo, me queda unirlo, ¿vale? Ahora mismo lo vamos a unir para que lo veáis. Y de aquí vamos a sacar el positivo. Venga, vamos a poner un cablecito. Por aquí tengo un cable de 6, perfecto. Positivo rojo, negro negativo, chicos. Es una cosa muy fácil, ¿eh? ¿Vale? Venga, ponemos un poquito de cinta de níquel para unir los tres positivos. Y le damos un poquitito más, ¿vale? Para que salga para abajo, ¿eh? En esta ocasión. Cortamos. Y ahora le vamos a soldar ahí ya el último positivo. Como suelo decir, un poquito de cinta de esta mala para que no se me escape la tira y no me pegue un pepinazo, que alguna vez me ha pasado que se te escapa, te pega un pepinazo que, ¿sabes? Se te quita las ganas de hacer nada en el día. Bueno, ahora vamos a soldar las últimas 3 del positivo. Uno. Venga. Vamos ahí. Venga. Perfecto. Y ahora, en este rabillo que he dejado aquí, pues podéis imaginar, ¿no? Para qué lo he dejado, ¿no? Le vamos a dar un poquito de estaño, ¿vale? Vamos a coger el estañador, le vamos a dar un poquito de estaño. Venga. Lo pongo así porque si le das el estaño al lado de la pila, dicen que sufre bastante. Venga. Ahora lo mismo vamos a hacer. Voy a subir un poquito la cámara. La cámara móvil. No hay presupuesto para más. Así que tenemos la cámara de un móvil. Del móvil que uso todos los días y ya está. A lo que íbamos. El cable positivo. Le vamos a dar un poquito de estaño en la punta, como hemos hecho antes con el negativo. ¿Para qué? Para que coja un poquito más de calor y luego se
se adhiera mejor. Y sin que se caiga ahí, ¿vale? Ahí. Ahí lo tenéis, como se calienta todo el estaño, toda la pletina. Siempre que usáis estaño, yo uso gafas. Bueno, y con la máquina de soldar también, ¿eh? Vale, pues ahí tenemos el cable positivo soldado. Ya lo veis. Le voy a meter más estaño para que quede bastante mejor. Ya poco a poco el estaño. A ver, que quiero que lo veáis bien. Vamos a darle estañito por aquí. Venga ahí. Bien de estaño, ¿eh? Que no pasa nada por gastar unos milímetros más de estaño. Bueno, creo que está perfecto. Es un cable de 6 de sección, ¿eh? ¿Vale? Y bueno, a ver. Jeje. Tenemos positivo y negativo. Ya saliendo del BMS. Estos dos cables son los que van a ir a la conexión de la batería. Ahora mismo tengo puesto estos dos conectores, bueno, porque venían así, pero bueno, luego le voy a meter un conector que tengo por aquí. Aquí está. Tengo estos conectores que son conectores ya estándar, ¿vale? Mira. Vienen ya todas las conexiones prácticamente con este tipo de conector, más siendo baterías. La verdad que es muy cómodo, muy rápido y muy efectivo. Venga, seguimos. Bueno, pues vamos a ir soldando ahora los conectores del BMS. Empezamos por el negativo y vamos al negativo. Ya le he echado un poquito de estaño antes. Entonces ahora es calentar. Y listo, ahí se queda. Estañado, ¿vale? No voy a cortar los cables, porque luego los meto por aquí, le doy un poquito de cinta y ya está. Por lo que sea otro día puede valer para un cambio o cualquier otra cosita. Seguimos el orden siempre, ¿vale? Empezamos por el negativo y ya vamos haciendo la serie que tiene el BMS. En este caso y es seguir la serie, ¿vale? Pues si hemos empezado por el siguiente estará al otro lado. De aquí pasamos al otro lado, ¿vale? Quiere decir que en este lado, aquí no le he echado estaño, ahora mismo le echamos un poquito de estaño y ya está. No cuesta nada. Ahí. Ahí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí le echamos. Aquí le echamos. Y en esta de aquí también le echamos. Ahí está, vale. Entonces ahora en este que le hemos puesto, cogemos el segundo cable, lo voy a pasar entre las pilas. Ahí. Y le voy a soldar aquí. Aquí le vamos a soldar. Este es el negativo y aquí va a ir el siguiente de la serie. Vale, la verdad que esto es un poquito coñazo, pero se hace bastante rápido, vamos.
Vale, ahí está. Cogemos el siguiente cable. Le damos la vuelta. Y el siguiente cable va a ir aquí. Primero, segundo al otro lado, tercero en este. ¿Vale? Ahí. ¿Veis cómo queda, no? La soldadura. Bueno, y así vamos haciendo toda la serie del BMS hasta que voy a estañar todos y ahora os lo enseño cómo queda. Bueno, pues ya hemos puesto todos los cables del BMS. Están ya todos soldados en sus correspondientes sitios. Ahí lo veis. Ahí están, ahí están. Ahí está. Por este lado, lo mismo. Vale. Aquí he puesto ya todos los cablecitos pegados, que no me van a molestar. Luego le voy a dar un poquito más de cinta para que se queden mejor, protegidos y todo. Y aquí tenemos ya lo que es el conector. Bueno, el final del... El conector al BMS. El conector al BMS, antes de conectarlo al BMS, pues yo lo que suelo hacer es comprobarlo, ¿vale? Con el tester. Entonces, esto es muy sencillo. Es simplemente ponemos el tester en corriente continua y lo comprobamos la tensión entre extremos. Negativo y positivo. A ver si hace... Ahí lo veis. 36,8 voltios. Y luego si vamos moviendo el tester positivo hacia el negativo, el voltaje irá bajando. 33,1, 29,4 y así sucesivamente. 25,8, 22,1. Al final esto es la serie que hemos hecho de todas las pilas. Entonces ahora simplemente nos queda, quitamos la cinta americana, nos queda conectarlo. Ahí, ya lo veis, bien de para adentro y ya estaría, el BMS instalado y ahora mismo funcionando. Ahí lo tenéis. Pues está bastante bien el paquete de baterías. ¿Qué me queda? Bueno, pues soldarle, como os comenté, esta piececita, pero yo se la voy a soldar luego, que esto no tiene nada, esto no ni lo voy a poner en el vídeo. Se suelda los dos cables, teniendo cuidado la polaridad del patinete o bicicleta eléctrica, de cómo esté puesto. Si este es positivo, pues este al positivo, o al revés, o el positivo ahí y el negativo en el otro pin, dependiendo un poco cómo esté, ya os digo, en el vehículo eléctrico al que vayáis a poner este paquete de baterías. Ya os digo, 36 voltios, 10 amperios. Este lado queda totalmente libre. Todos los cables van por este, ¿vale? Y pongo también estas fundas aquí para que luego se calientan. Son termorretráctiles y se queda bien para que no haga contactos raros y extraños. Bueno, y eso es todo. Por mi parte, ya habéis visto cómo se hace un paquete de baterías 36 voltios, 10 amperios y nada más. Cualquier cosita, cualquier pregunta que tenéis, me lo dejáis en los comentarios. Si queréis que os haga un paquete de estos más especial, con las pilas más juntas, se puede hacer, porque esto entra en el patinete. Claro, fijaros cómo se ven los huecos.
esos huecos son milímetros, que la suma de toda la tira al final pues igual puede ser 1 centímetro o 2. Si yo hago una instalación de las pilas del paquete de baterías, yo que sé, con silicona caliente, por ejemplo, se podría llegar a hacer incluso más amperios. Pero bueno, creo que 10 amperios para un patinete eléctrico, estamos hablando, como diría el fabricante, de 40 kilómetros. El fabricante siempre dice 30 kilómetros con 7,8 amperios, que luego al final son 20 kilómetros, dependiendo del peso, la velocidad y un montón de historias. Así que eso es todo, amigos. Cualquier cosita, duda, me lo dejáis en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.